profe. Personas nuevas, creo que la semana pasada fue la última persona. ¿Te parece? Porque acá yo tengo 59 nomás, y 59 a 96 estamos hablando de 37 ausentes. Creo que se están uniendo. Bueno, Envié el link hace unos minutos, por favor. vamos a ver. Te escucho, Carlos. Bueno, profesor, si te habrás dado cuenta, en la lista que tenés, yo no figuro ahí. Tuve un inconveniente en la facultad, un poco burocrático. Hoy me acerqué para solucionar ese detalle, así que el lunes voy a figurar ya en la lista. Mi preocupación es el hecho de tener ausencias en tu materia por no figurar en la lista. Los compañeros y los demás más que nada saben que asistí a todas las clases y también hice todos los trabajos correspondientes, entonces quería nada más aclarar eso, que por inconveniente... Lo que se nota es cuando no estás en clase, pero si estás en clase tu presencia es imposible de inadvertir. Eso en el buen sentido, ¿verdad? No en el mal sentido. Da que hasta las preguntas, Nedia. Pero está bien, porque para eso estamos, para que nos hagan preguntas dentro de lo que podamos responder con nuestros limitados conocimientos de las cosas que os inquietan. Ese era mi comentario nada más, profesor. Está bien, Carlos. Ok. Pero vos estás más que presente. Bueno. Vamos a irnos porque así podemos empezar otra vez a trabajar. Estábamos viendo con la Constitución Nacional, no sé si llegamos a leer todo eso, si alguien me puede recordar. ¿Hasta qué número llegamos de nuestro trabajo? Te digo en un segundo. Bueno. Caso fortuito y fuerza mayor. Después continuó en... No, este ya otro, sí. Quedamos hasta caso fortuito y fuerza mayor. Bueno. Bueno, vamos a repasar nuestro tema constitucional. Después vamos a entrar en otras cosas. La forma de gobierno que adopta la República del Paraguay es... democrática. La República del Paraguay adopta a su gobierno, ustedes tenían que completar eso, la democracia representativa, participativa y pluralista. Fundada en el reconocimiento de la dignidad humana, profe. ¿Qué significa democracia? La libre participación de todos los ciudadanos en base a... Viene el término demos, ¿verdad? Que quiere decir pueblo, ¿verdad? Y gracia sería la participación del pueblo. Y en nuestra Constitución estamos representados, por eso hablamos de la representación representativa, participativa y pluralista. Cuando se dice de participativa es porque participan los distintos sectores de la sociedad de manera pluralista, porque se escuchan todas las ideas diferentes y divergentes, ¿verdad? Cuando no existe una democracia, pero sí una autocracia, justamente se reprimen todo tipo de disenso, ¿verdad? Si quieren tener un ejemplo, miren a Nicaragua, por ejemplo, ahora que todos los que se candidataron para competir en las elecciones presidenciales estaban presos o condenados, ¿verdad? Encuentran algún quebrantamiento de una ley y les meten presos con condenas altísimas, ¿verdad? Entonces, ahí ya se puede decir que no existe una democracia, sino una autocracia, por más de que pueda darse una suerte de simulacro de elección, ¿verdad? Bueno, entonces la soberanía es fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Cuando hablamos de dignidad humana, hablamos que todos los paraguayos son iguales en dignidad y derechos. No se establecen prerrogativas en razón del nacimiento, de la riqueza, de la raza,
de la profesión de alguna religión o ninguna, etc. Entonces, es por eso que nuestra Constitución también señala que para el acceso a la función pública no se exigirá otro requisito que no sea la idoneidad, o sea, la capacidad para el cargo. No te pueden preguntar, no deben, de qué partido político sos, qué club sos, qué religión profesás, cuáles son tus hobbies. Nada de eso no debe importar para un cargo público, sino simplemente la idoneidad. Y obviamente siempre se lucha porque nosotros tenemos un largo lastre en nuestra alforja histórica de que justamente no se ha respetado casi nunca la idoneidad de la persona, sino otros factores exógenos que no deberían entrar a tallar al momento de optar o de procurarse un cargo público. Entonces, la soberanía, el número 2 dice: en la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo, que lo ejerce conforme a Lo dispuesto en esta Constitución. lo dispuesto en esta Constitución. Cuando hablamos de que la soberanía reside en el pueblo, recuerden ustedes que antes la soberanía residía en ¿quién? En una sola persona. En un rey, un monarca. En el En mandatario. un rey, ¿verdad? Por eso ya les señalé, ¿verdad? Que justamente cuando vinieron estos pesquisadores españoles que ustedes van a estudiar en Historia del Paraguay y se los llamó comuneros, venían a propagar una idea completamente diferente a la que regía en esa época, de que la voz de Dios, o sea, la voz del rey era la voz de Dios, y ellos terminaban diciendo que la voz del pueblo era la voz de Dios. Ahora, ¿por qué ustedes creen que dice que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce conforme a la Constitución? Si la soberanía del pueblo, ¿por qué tendría que estar sometido a la Constitución? Como el tema. Para que haya un orden, profe, para que no haya un desorden general, porque si Claro. no, cada uno va a tirar a su lado. Si nosotros vamos, por más que la soberanía resida en el pueblo, eso no significa que nosotros podamos hacer lo que se nos venga en gana. Por eso existe una interpretación sesgada, una interpretación errónea. Cuando la gente dice: yo soy paraguayo, entonces yo, por ejemplo, puedo ocupar una tierra fiscal y nadie me puede decir nada. Yo no tengo que pagar la luz, ¿verdad? Hay gente que dice: ¿por qué vamos a pagar la luz si nosotros somos paraguayos? O directamente dice: ¿por qué voy a pagar impuestos si somos paraguayos? ¿Por qué vamos a pagar electricidad si Itaipú es nuestro? Etcétera. Entonces, el ejercicio de la soberanía, si bien está en el pueblo, no es para que cada quien lo ejerza según mejor le parezca o según mejor le convenga, sino siempre dentro del marco de la Constitución. Y estamos dentro de la Constitución, estamos dentro de las leyes. Eso significa que también la Constitución dice que toda persona puede reclamar sus derechos, pero no a través del uso de la violencia. No a través del uso de la violencia. Pero le da una excepción a la Constitución. Si bien no permite que sea con el uso de la violencia, dice, pero se admite la legítima defensa. La legítima defensa, ¿verdad? Que la legítima defensa, así como estuvimos viendo el tema de caso fortuito o fuerza mayor, son una de las razones que pueden atenuar la aplicación de una pena o incluso eximir de la aplicación de una pena para un caso determinado. Carlos. En este caso de la defensa, recientemente nada más se empezó a incorporar, por ejemplo, hubieron casos en los cuales en asaltos la persona que fue asaltada le mató al criminal y fue preso igual. O sea, después empezaron a modificar eso. Bueno, por eso, Carlos, hay que entender lo que significa legítimo. Legítimo. La legítima defensa.
Si yo te digo, este reloj que tengo, que no tengo, ¿verdad? Pero si tuviera, es legítimo, quiere decir que no tiene ninguna parte de ese reloj es falsa o no es o no forma parte de la legitimidad. Lo mismo se da en el caso de la legítima defensa. Para que se pueda producir la legítima defensa, deben darse 4 circunstancias. A ver si alguien puede esbozar qué circunstancias deben ocurrir para que si una persona se defendiera, hiriera o matara a alguien, no tuviese que responder. Carlos, Juan Carlos. ¿Qué tal, profesor? Igualdad de condiciones. No, esa no es la primera condición. Profe, Sí. Quiero que me digan cuál es la primera y determinante condición para que exista legítima defensa. Está que bajo su amenaza. vida, De a uno, porque si no, no nos vamos a entender. Magalí. Podría ser defensa propia. Sí, eso es la legítima defensa. ¿Por cuál? Permiso. ¿Cuál es la primera condición que debe darse, Luciano? En caso de que su vida esté en riesgo, creo, ¿verdad? No. María Sol. Yo iba a decir peligro inminente de tu vida. Está cerca del peligro inminente, pero esa no es la primera condición. ¿Paulino? Agresión ilegítima. Ahí, ¿quién dijo eso? Yo, profe. ¿Quién sos vos? María Paz Méndez. María Paz. La primera condición para que exista una legítima defensa tiene que haber una agresión ilegítima. Por eso si la policía viene con una orden judicial de allanamiento y te dice, señor, permiso, vamos a entrar a su casa, tenemos una orden de allanamiento, si usted no nos abre, nos vamos a tener que usar la fuerza pública, y vos salís y le das un escopetazo, entonces no es legítima defensa, porque su ingreso o su agresión hacia vos fue legítima. O señor, ven acá, nosotros le vamos a tener que detener, esposar, le planteamos que lo haga por las buenas o tenemos que usar la fuerza para poder someterlo. Usted elige, ¿verdad? Y ahí le metes un escopetazo, entonces no es legítima. Entonces, la primera condición es la agresión ilegítima. ¿Otra condición? La segunda, Marcelo. sí, profe, es cuando, por ejemplo, si ponemos un caso de un agresor que está armado, que se advierte que el agresor también sabe que el victimario va a estar desarmado, entonces está consecuentemente destinado a poner fin a una situación de conflicto. ¿Cuál es la segunda condición después de la agresión ilegítima? Podría ser falta de provocación suficiente, profe. No. Profe, Puede ser. yo no sé, pero busqué en internet. Dice necesidad racional del medio empleado para Ese es el último. El tercero. La igualdad de condición. No. Que uno tenga falta de provocación. ¿Qué tiempo tu vida? Una duda. Ahí, espera un ratito. Alguien dijo peligro de tu vida. ¿Quién dijo eso? Yo, Fabricio. Lo primero es que exista una agresión ilegítima. Después, el peligro inminente. O que vos creas que existe un peligro inminente, por lo menos, ¿verdad? Le encontraste a las 2 de la mañana a alguien en tu pieza, al lado de tu cama, con un enorme machete, ¿verdad? Obviamente no vino para cantarte algún villancico. O sea, no podés suponer eso. No será un sombrero. Primero, agresión ilegítima. Segundo, peligro inminente. Un peligro. Tercera condición. Leonardo. Ya viene, permiso, profesor, buenas tardes. Creo que ya viene a ser ya para repeler la acción. No, todavía no. Magalí dice inevitable. ¿Qué es inevitable? Acá uno dice falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Sí, pues claro. Sí, ahí ya entraría la agresión ilegítima. Tercero, agresión ilegítima, peligro inminente. Vos te das cuenta hay un peligro. ¿Después?
Requisitos no esenciales. Tercero es imposibilidad de recurrir a las autoridades en tiempo oportuno. ¿Por qué? Yo puedo estar en mi casa acá, ¿verdad? Viene alguien y empieza a cortar el portón. Agresión ilegítima. Peligro, sí. Pero me da tiempo de repente a llamarle a la policía. Ya, tengo media hora todavía hasta que él pueda romper todas mis puertas y llegar a mí, digamos, ¿verdad? Entonces, imposibilidad de recurrir a las autoridades en tiempo oportuno para que van a defenderte. Y por último es la correspondencia entre los medios de ataque y los medios utilizados para la defensa. Quiere decir que si tu vecino viene para agredirte ilegítimamente con un palo de escoba, no podés salir con una ametralladora mini Uzi, ¿verdad? Y le encajas ya 60 balazos antes de que se dé cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay correspondencia entre la defensa. Ahora, si él viene con un palo de escoba y vos le salís con una pala, un rastrillo, una raja, ¿verdad? Más o menos igual están, ¿verdad? Ahora, si el que está dentro de la casa es una ancianita de 99 años y viene un joven de 23 con el palo de escoba, bueno, de frente la mini Uzi equilibra, ¿verdad? Entre el ataque y la defensa. Entonces, repito, peligro inminente, imposibilidad de recurrir a las autoridades, peligro inminente, agresión ilegítima, peligro inminente, imposibilidad de recurrir a la autoridad en tiempo oportuno y correspondencia entre los medios de ataque utilizados y los de defensa. Martín del Puerto. Profesor, esa última parte siempre me pareció muy curiosa, si se quiere, porque ¿cómo vos sabés si es que tu vecino tiene un palo, pero ingresó en tu propiedad privada y vos tenés un arma de fuego para defenderte? Y eso ya va a determinar el juez si tu defensa se correspondía con la situación en la que vos estabas. Por eso les dije, si una ancianita de 90 años y el otro viene con un cuchillo de goma o con un arma de goma, pero ella cree que es un arma real porque no ve bien, ya no tiene su lente, ¿verdad? Y entonces ella levanta su 44 Magnum, ¿verdad? Y le da un balazo al ladrón. Se va a analizar si la ancianita realmente estaba ejerciendo defensa porque no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora, si ustedes están entre 20 compañeros estudiando y viene un borracho con un machete dentro de la casa, ustedes no pueden sacar cada uno su pistola y le meten un balazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están entre 20, la forma de defensa hubiera sido diferente. De pronto le podían reducir lesionándole, pero no matándolo, ¿verdad? Junior. Sí, profe, te quería hacer una consulta, no sé si me puedes corregir. Eso normalmente se puede dar, o sea, puede ser los casos más comunes cuando una persona le agrede verbalmente a otra persona y la otra persona se va y le agrede físicamente, ¿verdad? Podría ser así. Bueno, pero y la agresión verbal no te justifica para que vos hagas una agresión física. No, pero se dan muchos casos que, bueno, está insultando y está ahí diciendo no se cosas. va a considerar una legítima defensa, de pronto una excitación emotiva, ¿verdad? Que Eso sería otro antes, caso. claro, te sacaron de casilla, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, no sé, a ver, viene alguien y le va a bofetear a tu madre, por ejemplo, ¿verdad? No le mató a tu madre, no le va a matar eso, y vos no te controlás y le metés un balazo, ¿verdad? Pero eso no es legítima defensa porque podría ir con los puños a defenderle de pronto. Ahora, lo que sí la gente no entiende es que cuando terminado el acto de agresión, no le podés correr 40 cuadras y te va y le matás, ¿verdad? Eso ya no es legítima defensa. Ahí lo que entra es una excitación emotiva, un descontrol. Pero en nuestro país casi siempre le buscan la vuelta y le meten todavía como una legítima defensa, aunque ya en realidad no es. Por eso generalmente dice, le corrió con su auto a los motochorros y ahí le disparó 3 veces que nunca percute el arma, ¿verdad? Siempre le trató de matarle el motochorro, no percutió el arma, entonces se vio obligado a atropellarle con la camioneta a 200 kilómetros por hora. ¿Verdad? Se busca dorar el hecho, para no decir que se fue a atropellarle sin ningún tipo de justificativo ya al ladrón que vino a robar, ¿verdad? Dale, gracias, profe. Marcelo, Carlos. Sí, profe, en cuanto a lo que decía el compañero nomás, entonces cuando ya es un exceso de legítima defensa, ya no se considera que el hecho fue
a causa de una situación de confusión o terror, ¿verdad? Todo eso entra a jugar. Todo eso entra a jugar. El tema es que tenés que convencerle al juez, ¿verdad? A ver, te explico. Vos estás durmiendo esta noche en tu casa y viene alguien y te dice, te moves y te dispara en la cabeza, ¿verdad? En la oscuridad no ves vos si tiene un arma o tiene realmente un palito nomás que te está poniendo en la cabeza, ¿verdad? Tu capacidad de análisis en esas circunstancias no te pueden decir nada si vos ahí tomaste una pistola y disparaste, vos estabas en la creencia que te estaban por matar porque era oscuro, te ponían en la espalda. No sé si entendés. Sí, profe. Juan Carlos, ¿qué pasa en tu casa? Profe, hace poco hubo un caso de un asalto de un ex convicto que salió en la tele. Juan Carlos, demasiado voz ahí detrás tuyo, hay una agresión ilegítima en tu casa. Profesor, una consulta, justamente en base a lo que había dicho Martín. Si bien tenemos diferentes leyes que otros países, en Estados Unidos alguien entra, pasa a tu propiedad, vos tenés todo el derecho de dispararle. Pero acá, por ejemplo, independientemente de que vos tengas la posibilidad de llamar a la policía o tener una pequeña muralla baja, salta tu muralla, entra a tu casa, ¿cuál es la forma de actuar? ¿Podés dispararle? Agresión ilegítima, peligro inminente, imposibilidad de recurrir a la autoridad, correspondencia entre los medios de ataque y defensa. Que alguien entró en tu casa no te está agrediendo todavía. O sea, no te está peligrando, está agrediendo, está ingresando ilegítimamente. Pues no es ni un peligro. Un borracho a veces entra y grita y hace no te da esa autoridad para hacer cualquier cosa. Ok. ¿Cuántos borrachos a veces se equivoca de casa eso y entra, verdad? Sí, es que ocurre, no puedes matarle por eso. O puede ser una persona que no tiene uso de razón también. No tiene uso de razón. Profe, hace poco hubo un caso de un ex convicto que le asaltó a un señor, a un comerciante, y luego le mató, ¿verdad? El comerciante se dio la fuga, después denunció. Para el caso de la legítima defensa, después recién se pudo comprobar de que hubo legítima defensa porque hubo un combate entre los dos, ¿verdad? Es necesario, o no sé si la palabra correcta es un requisito para que una vez que se pueda comprobar que tiene que haber un combate entre ambas personas para comprobar la legítima defensa. No sé si vos tenés que demostrar de que hubo una agresión ilegítima. O sea, no es que tenés que demostrar, va a ser tu defensa eso. Profesor, Carlos Navarro, soy profesor. Luis Carlos Navarro. Sí, señor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. En el caso, profesor, de que, por supuesto, no porque entra en tu propiedad significa que ya le vas a disparar y matar. Pero en el caso de que uno pueda visualizar que la persona que entra en tu casa porta un arma de fuego, uno puede adelantarse ya al hecho porque portar un arma es un delito según nuestra justicia, ¿verdad, profesor? Sí, si no tenés habilitación, obviamente, de portación. Pero ¿para qué me vas a disparar? ¿Por qué no te encerraron nomás en tu casa a hacer 3 tiros al aire, por ejemplo, para asustarle? ¿Para qué le querés matar? Es decir, que en todos los casos se tiene que prever entonces que uno tiene que buscar acciones persuasivas y tiene que ser en último caso, si hubo una agresión o si empezó a disparar, ahí recién poder responder. Hay una tabla de qué tiene que hacer el otro para que vos puedas reaccionar. Todo depende de las circunstancias. Entiendo. Ok, si hay una anciana de 90 años y hay un drogadicto de 18 con plena fortaleza física, con sus puños le puede matar a la ancianita. Entonces, si la anciana reacciona y toma un arma, el otro le ataca con un palo de escoba, existe correspondencia entre el medio de defensa y ataque, por más que uno un arma de fuego y el otro de un palo. Sí. Pero si es tu caso, por ejemplo, y el otro viene con un palo y vos le salís con una mini UCI, no hay correspondencia entre tu medio de defensa, poder dispararle al pie, al aire, no sé. La muerte pues es lo último que debe ocurrir, ¿verdad? Es la última.
Eso se mide también a la hora de ver el caso, que si yo tenía una escopeta y el otro tenía un cuchillo. Por supuesto, todo se ve. Todo se ve. A ver, vos te encontrás de noche y sabes que está alguien en el patio. Sí. Basta que vos no abras la puerta que da o el portón o la reja que da al patio, no estás corriendo peligro vos. Le puedes decir, socio, salí nomás a ver por dónde entraste. Tranquilo, antes que te dispare. A no ser que esté en la casa, en una casa ajena, acompañado de una señorita, esposa o novia del sujeto, ¿verdad? Esa es otra. No sé yo de acompañar a quién va a estar, pero... Está bien, profesor, muchas gracias. ¿Sabe lo que dice la Constitución, las leyes? La vida privada está exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Qué significa eso? Que un juez no te puede indagar por tu vida privada. ¿Qué hacía usted ahí con quién? No corresponde. Tu vida privada. Por eso nadie te puede preguntar, usted hace tal cosa, usted se acuesta. Y acá voy a saltar un tema que vamos a dar después, pero ya que ahora justo encaja, ¿verdad? Después Profe, una consulta. Me quite la idea, Arona. Ok. Hay lo que se denomina el principio de legalidad y el principio de licitud. El principio de licitud y el principio de legalidad son dos principios del derecho. La otra vez creo que no llegamos a hablar de lo que eran los principios generales del derecho, ¿verdad? ¿O hablamos? No, profe. Bueno. Entonces, antes de hablar del principio de licitud y el principio de legalidad, le voy a explicar los principios generales del derecho. Estuvimos hablando del derecho natural y el iusnaturalismo, estuvimos hablando del derecho positivo y el iuspositivismo. El derecho natural es un derecho anterior al Estado, superior a toda norma escrita, es un derecho no escrito, es un derecho común a todos los hombres y todas las épocas, es un derecho inmutable, un derecho eterno, etc. El derecho positivo, sin embargo, es un derecho que ha regido con carácter obligatorio la vida de un pueblo en una época determinada y comprende el derecho escrito legislado y el derecho no escrito o consuetudinario. Ahí tenemos entonces el derecho natural y el derecho positivo. Muy bien. Dentro de esos dos derechos, está lo que se conoce como los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas de validez universal, elaborados por la filosofía jurídica que sirven de fundamento y límite a todo derecho positivo. Es decir, es una creación del hombre a través de su desarrollo humano. Son valores jurídicos, pero que tienen una validez en todo el mundo. En todo el mundo tiene validez porque son principios jurídicos que elaboró la filosofía jurídica. Ustedes saben que la filosofía jurídica busca conocer los primeros principios de dónde surge el porqué. Por ejemplo, la igualdad ante la ley, el derecho a tener un abogado en caso de ir a un tribunal, el derecho a ofrecer pruebas, el derecho a controlar pruebas, el derecho a tener un intérprete, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por jueces naturales, el derecho al libre desplazamiento, el derecho a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad. Son valores jurídicos que en todo el mundo los tiene. ¿Ok? Y dentro, entonces ya que saben lo que son principios generales del derecho universales, ¿verdad? Que los creó el hombre, tenemos también el principio de licitud y el principio de legalidad. El principio de licitud dice todo lo que no está prohibido, está tácitamente permitido. Todo lo que no está prohibido está tácitamente permitido. Todo lo que no está prohibido está tácitamente permitido. ¿Me pueden dar un ejemplo de lo que no está prohibido y estaría tácitamente permitido? María Sol, por ejemplo. Decime qué no está prohibido en este momento y está permitido. Por ejemplo, tener tus redes sociales no está prohibido y por más que tengas cualquier cargo, vos tenés permitido tener cualquier cuenta
de red social sin que te digan. Pero algo que no privado, puedes. ahí en tu pieza, ahí donde vos estás, no sé dónde estás, en tu casa, supongo donde estés, que por ejemplo podés hacer ahora mismo porque no está prohibido. Y puedo quitar la puerta. Quitar o la puerta. romper un sofá. Romper. Podés poner tus lentes sobre tu cabeza, por ejemplo, y hablar ahí. No está prohibido, entonces está permitido. Lo mismo que está permitido, o sea, no está prohibido que vos duermas debajo de tu cama y no encima de tu cama. Que vos te pongas una venda a los ojos para dormir, que duermas con una media y no con dos, tus medias las uses como guante para dormir porque el aire que te tira es frío. Todo lo que no está prohibido. Eso es muy particular. Todo lo que no está prohibido está permitido. Vamos a poner, por ejemplo, casos públicos. ¿Qué es lo que no está prohibido en la vida pública, por ejemplo? O sea, en tu caso vos podés Espera, Carlos, no te vayas por otro lado porque después vamos a hablar del principio de legalidad, que es totalmente lo contrario. Ok. Estamos con el principio de licitud, que tiene que ver con las personas particulares, su vida, su trabajo, su lo que sea, ¿verdad? A ver, Cristina, por ejemplo, se tocó el pelo, puede tocarse 60 veces si quiere ahora. No está prohibido, está permitido. Si usted mañana... Puedo apagar mi cámara también. Puede apagar su cámara. David, por ejemplo, si quiere, viene con la cabeza rapada mañana para la próxima clase. Es su derecho a la identidad y nadie le puede decir nada. Ahora, no olviden que también tu derecho termina donde comienza el otro, ¿verdad? Por ejemplo, si a David se le ocurre querer peluquearle a Leonardo, que está al lado, ¿verdad? Acá por lo menos, espera un ratito. No, yo no te autorizo, ¿verdad? Entonces, todo lo que no está prohibido está tácitamente permitido. Principio de licitud. El principio de legalidad, sin embargo, rige para los funcionarios públicos. Funcionarios públicos. Richard Kranis tiene levantado la mano. No, ya pasó, profe, tenía varios conceptos. Profe, ¿puedes repetir lo de los funcionarios? No escuché bien. Ahora estoy por decir. Sin embargo, en el caso de los funcionarios públicos, donde rige no el principio de licitud, sino el principio de legalidad, dice todo lo que no está prohibido. Todo lo que no está prohibido. En el otro está tácitamente permitido. Acá va por otro camino. Todo lo que no está prohibido debe estar expresamente permitido. Todo lo que no está prohibido debe estar expresamente permitido. Ejemplo. ¿Puede un policía con su uniforme jugar en la calle, por ejemplo, con su hijo? No. ¿Por qué? No está permitido. Porque está uniformado, profesor. Está bajo una institución. Hay una ley que le diga no podés jugar en la calle. No. Tiene Bueno, su propio... les doy otro ejemplo. El policía, por ejemplo, podría jugar piqui volley ahí con su uniforme en la calle. Profesor, actividad. al policía estar uniformado debe cumplir netamente con su función. Ok. Tal no estar uniformado. Es un ciudadano común y corriente como todos. No, sigue siendo... No, pero no, hay que meter el mismo servicio. Te explico algo. Vos sabés que si un policía está presenciando la comisión de un delito, él no puede decir, ¿sabes qué? Acabo de largar o no con uniforme. Chicos, yo largué mi guardia, este no es problema mío, que venga otro a atender el problema. No. Es intervenir, ¿verdad? No, pero el funcionario público entonces tiene que, para hacer algo, le tiene que estar expresamente permitido. Por eso alguien que toma un vehículo o una institución del Estado dice, le lleva a plantera a mi señora y alza una plantera y ¡pah! Le saca una foto. Dice, funcionario del Ministerio de Hacienda utilizando el vehículo del Estado para transporte de plantas ornamentales, por ejemplo. Entonces, obviamente ahí se trata de justificar que eran plantas para el ministerio, luego, digamos.
o de transporte escolar, o para hacer una mudanza, o lo que sea, ¿verdad? Por eso las patrulleras a veces te alzan cuando hay un herido, eso porque ahí ya puede entrar dentro del tema de omisión de auxilio, eso, pero, o si no sos, no te va a ayudar. No está en su, por ejemplo, no puede ser una patrullera para remolcar un auto que quedó varado en la ruta, por ejemplo. No está dentro de sus funciones. María Mikio primero. Mikio Tokunaga. Todo lo que está hablando, creo que un funcionario público está escrito. Yo tuve varios casos, dice, le había solicitado utilizar vehículos específicamente, dice, no podemos porque no está permitido. Es decir, todo lo que no está escrito no puede hacer. Así. Sí, todo lo que no está previsto en su organigrama o en su ley de funcionamiento está prohibido. Tienen que subrayar esa parte, dice expresamente. Lo que dice en su ley sería en la ley del ministerio. Claro, por eso, a ver, nosotros, cuanto más privados sos, más cosas podés hacer. Cuanto más público sos, menos cosas podés hacer. Por ejemplo, yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, no sé si vos sos funcionario público, David, ¿no? Yo soy funcionario público, profesor. Leonardo, ¿sos funcionario público? Yo, privado, fui público, pero ahora soy privado. No soy privado, bueno. Yo no puedo, por ejemplo, decir, Leonardo va a cenar una milanesa esta noche que compró en Biggie. O, por ejemplo, yo no podría considerarse una difamación. Decir, ¿sabe que Leonardo toda la semana se pasó comiendo milanesas prefabricadas que compraba de Biggie? Y me van a decir, ¿a qué le importa a nadie lo que coma Leonardo? Pero yo puedo sacar una noticia, por ejemplo, y digo, el presidente de la República durante 2 semanas anda comiendo milanesa que compra de Biggie. Y nadie me puede decir, ¿y qué le importa a usted de dónde compra su milanesa? No. Porque cuanto más público sos, tu vida privada va disminuyendo. Ya puede interesar porque de repente puede decir, le están dando privilegio a tal negocio. Siempre se compra de ahí. ¿Por qué será que se compra de ahí y no se compra de cualquier lado? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la vida de Marito es más privada que la vida de cualquier persona. No, te doy un ejemplo por decir Marito, cualquiera, ¿verdad? Lo mismo que si un presidente fuma, ¿verdad? El presidente anda fumando tal marca de cigarrillo, ¿verdad? Todo eso se fija. Entonces, cuanto más pública la persona, más le van controlando para que no... O sea, su vida se vuelve cada vez más pública, menos privada. Profesor, sobre ese punto, sí, si me permitís, claro, te quiero comentar, ya voy a los compañeros, una situación muy personal también que aconteció conmigo. Sí. Había un partido de Paraguay y Argentina, sí, y yo tenía en mi poder un dinero y agarré y saqué una foto. Yo me saqué una foto con un fajo de dinero y puse en el grupo de los amigos, ¿cuánto tienen por Argentina? Yo apuesto por Paraguay. Fue en la semana antes de las elecciones, 4 o 5 días antes de las elecciones. Esa foto, profesor, corrió como pan caliente después en todas las redes y me tildaron de que yo estaba preparando el dinero para comprar votos. Imagínate, profesor, lo que aconteció. Bueno, y todo eso porque yo tengo una figura, vamos a decirle, pública, porque soy vamos a decirle, milito políticamente dentro del Partido Colorado. Y bueno. Y eso me perjudicó muchísimo, profesor. Muchísimo me perjudicó. Y vos te buscaste, ¿para qué hacer algo 2 días antes de las elecciones? Exactamente. Y bueno. Exactamente.
¿Qué dice de la reina? ¿Qué dice de la reina? La reina no solamente debe ser, sino parecerlo. Bueno, y el político no solamente debe ser, sino parecer. ¿Qué te parece con un fajo de billetes saliendo 72 horas de las elecciones? ¿Qué te van a pensar que te vaya a pagar por tu terreno en una inmobiliaria? Parece más que ser. Pero profesor, pero ahí otra vez caemos, profesor, y la presunción. No, porque son hombre público. Bueno. La presunción es al revés. Vos tenés que probar de que esa plata y hacerle encima, convencerle a la gente que esa plata era una broma que vos hiciste con tu compañero. No te van a creerlo, ¿verdad? Pero digamos que esa va a ser tu defensa. No me creyeron y me jodió muchísimo. Y bueno, culpa externamente, internamente me ayudó porque la gente creyó que soy yo el que tenía era dueño del dinero y bueno, electoralmente me ayudó, pero como figura y externamente me liquidó. Pero imagínate para que vos dimensiones el cuidado que debe tener una persona cuanto más pública. Le cambiaron al embajador boliviano por hacer una broma con el guaraní. Así mismo. Y yo mirando el video, yo no creo que de pronto él tenía ni mala intención, quiso hacer una broma que a mucha gente le cayó bien y a otra gente le cayó mal. Y al caerle mal a alguna gente, él por ser un diplomático que tenía que guardar todos los cuidados para no entrar en problemas, terminó siendo cambiado por esa broma que hizo apenas menos de un mes de estar en Paraguay. Sí. Hoy en día, profesor, también un ejemplo para habilitar tu billetera, tío. Después de todos los pasos te dicen el último, si sos o no persona políticamente expuesta o públicamente expuesta, ¿verdad? Y eso también te condiciona, pero para mí personalmente, profesor, eso es uno puede de repente presentar una inconstitucionalidad. No le vaya a responder nomás, me parece una pregunta inapropiada. De una empresa privada que te pregunte eso, no. Sí, pero está, profesor, está, y si vos no le das a responder, ¿verdad? Porque yo todos los días habilito acá billetera personal a gente humilde o lo que sea, y vos no le pones sí o no, no te habilita tu billetera. Considero que no corresponde, ¿eh? En los bancos, profesor, porque yo para habilitar mi boca de cobranza, un montón de cosas me dijeron cuando puse si yo era persona públicamente expuesta. Y para no mentir, sí, yo soy presidente de una seccionada colorada. Y vos sabés, profesor, que me cambiaron todo el papel, me tuvieron que pedir más y más y más cosas. Eso es para mí inconstitucional y permitimos... Pero probablemente, estoy pensando probablemente, no sé, ¿verdad? De repente están respondiendo a la ley del lavado de dinero. Se prela el tema. Probablemente haya una disposición. Ahora, que sea constitucional o no, ya es un tema a debatir, pero lo más probable es que haya una disposición de la CEPRELA del control de los fondos públicos para los políticos. No solamente los políticos, profesor. No, los presidentes de cooperativas también tenemos ese problema. No solamente los políticos. Públicamente expuesto significa que vos podés ser un actor, un cantante, podés ser político, podés ser lo que sea. Pero... Y ponerle no nomás. ¿Cuál es el problema? Ese ya es un tema de apreciación si sos o no una persona expuesta. Claro, pero uno pues quiere ser honesto porque siempre está ahí abajo la firma, dice que doy bajo fe de juramento que todos los datos expuestos son... y bueno, marcar las dos respuestas y ponerle abajo, a veces sí, a veces no. Funcionarios políticamente expuestos. Lo mismo cuando les hacen el tema de los colores. Si ustedes no quieren que se sepa qué es su carácter, qué color te gusta, me gustan todos los colores. No. Y pone ahí sí y no. A veces sí, a veces no. Entonces, se llama eso jurídicamente una respuesta ecléctica. Se complica la existencia. Claro. O sea, como decía ese jugador de fútbol, no está ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Dale, David. Robert Singer. Bueno, el abogado se caracteriza por tener salidas muy particulares, así que ustedes van a pensar. Sigamos con nuestro tema.
Conforme a la Constitución Nacional, el pueblo ejerce el poder público por medio de Sufragio. Del sufragio. el sufragio, ¿verdad? Vos, Luis, que sos político, decime 5 características del sufragio. 5 características del sufragio. Sí. O sea, ¿qué es el sufragio? Primero uno tiene que estar inscrito en el padrón nacional. No. ¿Pero qué es el sufragio? El sufragio es el voto. El voto, sí, el voto. El voto es, en primer lugar, presenta su documento de identidad. No, yo no te digo cómo vota una Es persona. un deber y un derecho. Muy bien, ahí ya te está enseñando, Es Cristina. un deber, un derecho. El secreto y otra cosa más. Secreto después. Libre. Parece que vos sabés contar nomás los votos y no sabés cómo se tiene que votar. Yo sé ganar elecciones nomás, profesor. Vos parece que sos puntero nomás. Es un deber y un derecho. Deber y derecho. Es Yo lo que no libre. Secreto, atiendan, es secreto. Secreto. Único, obligatorio y universal. Igual para todo. Secreto, deber y derecho, secreto, único, es obligatorio y es universal. A cambio del secreto del sufragio, el conteo de los votos, ¿cómo se denomina jurídicamente el conteo de los votos? Escrutinio. Escrutinio. El escrutinio ya no es secreto. Es público. El escrutinio es público. El escrutinio de los votos es público. O sea, que si se diera en algún lugar donde dice, bueno, ya pego tapaba, ahora nosotros vamos a contar. No, yo quiero ver cómo contar, ¿verdad? Para decir contar bien. Porque la matemática generalmente con los políticos no siempre es muy exacta. A veces cuentan mal los votos. Entonces, el voto, tiene que saber, Luis, es en primer lugar secreto. ¿Por qué te digo es secreto? Porque generalmente los políticos le quieren molestar a la gente, decirle, ¿por quién votaste? ¿Entendés? O si no, apenas sale asustado del cuarto oscuro y dice, votaba por el candidato, votaban. O antes de entrar, que se llama inducción al voto, ¿verdad? Votaje por nuestro equipo, ni que vaya. No, el voto tiene que ser secreto, obligatorio, único, etcétera, etcétera. Algún día vamos a llegar a esa conciencia social donde no le vamos a empezar a molestar a la gente por quién vota. Entonces, la mejor defensa para los políticos que te acosan por quién votaste, le decía, el voto es secreto. También, si no te gusta votar, votar en blanco o anular tu voto votando por 2 o 3 opciones, de modo a que el voto no sirva. Muy bien. Según la Constitución Nacional, el gobierno es ejercido por quién es? Legislativo, ejecutivo y judicial. Son 3 poderes. Deja levantar la mano. Sí, profe, lo que dijo Miki también puse yo. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Independencia es muy fácil de entender, ¿verdad? El poder ejecutivo no se tiene que meter con el poder legislativo ni ejecutivo, y el poder legislativo no se tiene que meter con el judicial, no, son independientes. Por eso siempre se habla, ¿verdad? Esta es la gente que defiende la inamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Eso es bueno para la independencia del Poder Judicial, para que nadie le diga, mira que si vos no me haces esto, no te vamos a volver a reelegir, etc. Independencia. Después de segundo. Equilibrio. Equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Ustedes alguna vez cuando eran chicos se habrán subido sobre una piola atada, ¿verdad? Y no se tienen que caer. El equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. Entonces, los 3 poderes se equilibran, ¿verdad? Es como un tobogán de una atada y cuando equilibrado. Cooperación, porque el poder legislativo debe cooperar con el ejecutivo con el judicial, etc. Y recíproco control, oño controlar a oyupé. Tienen que controlarse recíprocamente. ¿Cómo? Díganme ustedes, ¿cómo se controlan los poderes del Estado entre sí? A ver si alguien puede... Profe, es recíproco control, no es recíproco
complot como ocurre con nosotros. Lo que van a complotar, bueno, a veces puede ser que estén complotados, pero ¿cómo usted cree, señora Cristina, que el Poder Judicial le controla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo? Porque dice es recíproco control, que decir que uno le controla al otro y viceversa. A ver, ¿cómo ellos, esa no controla o Yupe? ¿Cómo se controla uno con otro? Profe, ¿en la práctica o en la teoría? En la práctica. Práctica. ¿Cómo se controla? ¿No sabe cómo se controla? Por medio de la ley, profe. A ver, Walter, o no sé. Las leyes, profe. Cumplimiento de las leyes. Decime cómo el Poder Judicial le controla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, que no se salgan de circuito, que no se salgan de madre, como dicen en México. La Constitución Nacional. ¿Qué es lo que la Constitución? Y tiene que cumplir la Constitución Nacional cada uno de ¿Y la Corte cómo le controla? Mediante las instituciones podría ser, profesor. A ver, Gregory, ¿quién dijo? Mediante las instituciones podría ser, profesor. Instituciones, ¿cómo es la institución? ¿Cómo es lo que el Poder Judicial le controla a los dos poderes? ¿La Contraloría? Por ejemplo, la Contraloría. No, la Contraloría es un ente independiente del Poder Judicial. No depende del Poder Judicial, ni jerárquica, ni administrativa, nada. Tiene un acta en la cual tiene que rendir cuentas. El presidente rinde cuenta de su actuación al Congreso, profesor. Estoy hablando del Poder Judicial, cómo le controla al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Bien controladito le tiene si quiere. ¿Cómo? A través del jurado de enjuiciamiento, pues. No, ese es para los jueces, no es para el que no le llama al presidente al jurado de enjuiciamiento. Estamos entre 88 acá. Alguien que se le ocurra cómo el poder, porque si la Constitución dice recíproco control, es como un matrimonio, ¿verdad? La esposa le controla al marido, revisa todas sus redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, y el marido hace lo mismo, ¿verdad? Así son celosos ambos, entonces se controlan el uno al otro y la otra al otro. ¿Cómo hace? ¿Puede ser a través de los ministros? ¿Qué ministro? No, nada. El Poder Ejecutivo le nombra al ministro que se le da la gana. A veces decimos, le nombró a ese, no puede ser, pues si ese apenas habla. Ahí igual. Pero por la Contraloría. La Contraloría es un órgano independiente al Poder Judicial. No tiene nada que ver con... El profe, perdón, que salvo el Poder Judicial, no sé, pero por ejemplo, el Poder Legislativo le controla al Poder Ejecutivo a través de la presentación que se hace anualmente. Sí, está bien eso, pero yo quiero saber ahora el judicial cómo le controla a los otros dos. ¿No tiene que haber un informe anual de las actividades desarrolladas? Sí, también, ¿verdad? Pero eso ya al fin de año lo que da es su informe anual. Mediante el presupuesto general. ¿Qué ahí se mete el Poder Judicial que se va a meter en el presupuesto? ¿A través de la Corte Suprema? Y a través de la sindicatura no puede ser. Sí, ¿cómo Naemi la Corte Suprema? Está dejó hilado. La Corte Suprema de Justicia. Sí, ¿cómo le controla? A través de, no sé. A través de la declaración de inconstitucionalidad de los decretos y leyes que puedan salir, decretos del Poder Ejecutivo, leyes del Parlamento. Se presenta inconstitucional tu ley, no sirve, chao, inaplicable para el que pide, ¿verdad? Porque no es erga omnes, sino es individual. Pero una vez que uno presentó, 100 detrás se presenta. A 100 es lo que tiene cada rato, lo saca un decreto que este no le corresponde, bien, presentan inconstitucionalidad, o van a lo contencioso administrativo y ahí le va regulando, ¿no? Este no sirve. Pero eso es un sistema de control, profe, y claro, no es un sistema de proceso. Es un sistema de control porque le ataja para que no viole la Constitución. Le ataja, le controla. Hacen una cosa fuera de lugar, inconstitucionalidad. Les doy un ejemplo. El Poder Ejecutivo le despide a un director de aduana. Se va a la corte y le dice, señor presidente, usted no pudo haber hecho eso, violó la ley, repóngalo en su puesto. ¿Verdad? Y le repone. Ya no le puede reponer, Estado paraguayo, páguele por este alto
Entonces, ahí le está controlando tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo. María Sol. Uno de los casos No es más comunes, profesor. María Sol. Profe, no es un control inmediato, sino que, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, me echaron de mi puesto, yo tengo que presentar una inconstitucionalidad y a través de eso la Corte va a dictaminar si es que está bien. Tenés que agotar las instancias administrativas, ¿verdad? Pero Sí. cualquier acto que puede afectar el funcionamiento de la República, dice, no, esto es inconstitucional. Se presenta, no se permite, ¿verdad? No se puede. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad constitucional de declarar inconstitucional e inaplicable los decretos, resoluciones administrativas o leyes que puedan surgir del Congreso. Ahora, ¿cómo le controla el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial? María. Por ejemplo, el presidente ha terminado tantos días de mandato, tiene que presentar un informe frente al Congreso. Muy bien. ¿Le pueden aprobar o no? Pero otra forma. Y Así de la orejita le tiene, si quiere, el Congreso al Ejecutivo y al Poder Judicial, cuando quiere. sí, porque pueden hacer, por ejemplo, el juicio político. Claro. Si hay algún ministro que se está haciendo el simpático y está quebrantando la ley de manera muy grosera, juicio político y patita para la calle, ¿verdad? Lo mismo que al presidente, lo mismo que a cualquier ministro del Poder Ejecutivo, también le puede dar lo que se conoce como voto de censura. Cristina. Profe, un grupo de ciudadanos, por ejemplo, sobre un punto específico también puede ejercer la inconstitucionalidad. Entonces nosotros somos contralores también. Claro, pero pasa que la inconstitucionalidad cuando vos presentás es particular, se llama, no tiene efecto, jurídicamente se dice, no tiene efecto erga omnes, es decir, no sirve para todo, para vos te sirve una inconstitucionalidad. Por eso, pero ya es una jurisprudencia, por eso cuando alguien, por ejemplo, dice, digamos una maestra, que no le permiten jubilarse a los 25 años, 30, lo que sea, y se va a la Corte y la Corte le da la razón, esa resolución de la Corte ya vienen 200 detrás de ella y dice, ¿cómo la Corte ya resolvió y presenta la misma cosa y ya sale así como un pan caliente, ¿verdad? Pues ya está resuelto. Jurisprudencia se llama eso, profesor. Jurisprudencia. La jurisprudencia no obliga, pero sí es un referente, ¿verdad? Porque si ya jugó de una forma, va a seguir jugando de la misma forma. Uno de los casos más comunes, profesor, es cuando uno, según la ley, a los 65 años te tenés que jubilar, Hacienda ya te bloquea ya tu salario, ya no puedes más cobrar, y la mayoría de la gente acude a una inconstitucionalidad porque se cree todavía en condiciones como para seguir trabajando. Y en un 99% siempre la Corte da dictamen favorable a la persona que no quiere ir a jubilarse, ¿verdad? Y por esa inconstitucionalidad puede seguir en el cargo o en sus funciones como funcionario. Ese es uno de los casos más comunes. O sea, yo no puedo entrar a tallar sobre lo que resuelve la Corte sobre un caso hipotético que no conozco. Pero lo que sí hace la Corte es analiza si el decreto, resolución, ley o lo que fuese está o no violando normas o principios constitucionales o la ley, ¿verdad? Entonces, si un decreto viola la ley, puede declarar inconstitucional porque las leyes están por encima del decreto de acuerdo al principio prelativo de las normas establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional. Carlos, querías hablar. Sí, quería comentar, o sea, hacer un comentario nada más, de que para que haya un juicio político tiene que haber cierta cantidad de votos, pero ¿qué, por ejemplo, pasa si, vamos a decir, la mayoría es del gobierno actual? Obviamente nunca va a haber un juicio político. No, pero Carlos, estamos en una clase de derecho, no en una clase de análisis político, si va a haber voto o no va a haber voto. Eso es un tema que atañe a las coyunturas políticas que puedan darse de partido y esas cosas. No te puedo decir si va a haber un día o no va a haber, ¿verdad? No sé, es un tema
de los diputados si van a juntar mayoría o minoría, eso es un tema totalmente ajeno. Estamos hablando de un sentido teórico de cómo le está controlando el Poder Legislativo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, y tuvimos ejemplos anteriores bien o mal hechos, eso ya es otro análisis, ¿verdad? Que se le echaron a 2 presidentes, se le echaron a 5 ministros de la Corte, etcétera, etcétera, o renunciaron, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Pero de que son formas de control, son formas de control. ¿Y cómo le controla el Poder Ejecutivo al Poder Judicial y al Poder Legislativo? Sí, María. Al poder, el ejecutivo, A los otros dos. El poder ejecutivo, por ejemplo, puede vetar las leyes del legislativo, puede disolver el Congreso, creo. No. Ah, no, eso era en la otra constitución, sí, pero puede vetar las leyes en las que no está de acuerdo. En realidad puede hacer 4 cosas. Que es una forma de control. Bueno, el veto sería el control más directo, ¿verdad? Puede aprobar la ley, o sea, promulgar y publicar. Puede vetar parcialmente. Puede vetar totalmente. O, por último, Rechazar totalmente. no, es el veto total. Ignorar. La sanción fija, no hace nada, se sienta y mira nomás. Entonces dice, bueno, yo no estuve de acuerdo políticamente, no tenía forma, porque ya veté una vez, igual me ratificaron, ¿verdad? No, donde le controla el Poder Ejecutivo es a través del presupuesto general de gastos de la nación. Entonces, le mete tijera, ¿verdad? Acá, tas. Y también eso es, digamos, al legislativo y al Poder Judicial, pero también al Poder Judicial, o sea, al Poder Legislativo a través del veto, pero también al Poder Judicial a través de la elección de sus miembros de la Corte y del fiscal general del Estado, ¿verdad? No olviden que el presidente de la terna que viene elige a uno de ellos. María Martín del Puerto. Profesor, y después existen otra vez, ¿cómo te puedo decir? Disculpe. Existe también, por ejemplo, en el Poder Judicial, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que se encargan de regularlo otra vez mismo a cada poder. Claro, tenés razón, porque en el jurado está representado 2 senadores, 2 diputados, 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia o sea, representantes del Poder Ejecutivo también están en el Consejo de la Magistratura para elegir. Tienen sus representantes también ahí. ¿Quién? Los abogados. Sí, los abogados también tienen. Las universidades también tienen. Privadas de más de 20 años de ejercicio, la católica y la nacional. Sí, pero hay también un control internacional sobre la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero estamos hablando de los 3 poderes del Estado, no de la... Perdón. Bueno. Conforme a la Constitución Nacional, la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo solo con fines médicos. Médico y científico, ¿verdad? Médico y científico. Claro. Científico. Sí, o sea, no podés disponer de tu cuerpo con fines comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Vender tu oreja, vender tu hígado, riñón o lo que sea. Solo con fines científicos o médicos. Cristina. Profe, ¿y cómo, por ejemplo, se consideraría así a la gente que trabaja en la calle, por decir así? De la gente que trabaja en la calle vendiendo un servicio sexual. Eso. No, pero cuando habla de disposición de cuerpo, es disposición de órgano, ¿verdad? Porque vos también vendés un servicio laboral que no tiene que ser sexual necesariamente. Vos vendés tu fuerza física, por ejemplo, si sos un estibador en el puerto. El otro tiene que ver más con la intimidad de las personas. O sea que orgánicamente disponer de tu cuerpo en el sentido de donar un riñón, donar un órgano, pero no vender, por ejemplo. Entonces tiene un fin científico o médico, pero no comercial.
O sea, eso vendría a ser legalidad también. Perdón. Sería legal, profe, entonces eso. Te escucho, Carlos. No, que vendría a ser por la parte de legalidad. Yo no sé, en realidad no sé, pues les doy sincero, no sé si existe una ley que esté reglamentando los servicios de esa naturaleza. Sí sé de que el ministerio les exige cada tanto que se tienen que hacer exámenes médicos justamente para no transmitir enfermedades infectos contagiosas, ¿verdad? Yo creo que existe una suerte de tolerancia. No sé si hay algún contador, de repente tienen que tributar también. Yo sé que en Alemania, por ejemplo, tributan. Trabajadores sexuales tributan, ¿verdad? Así O mismo, trabajan en profesor. películas, Está súper reglamentado, perdón, profesor. Que sí, No. así mismo como decís, y no solamente en Alemania, en muchos países de Europa está súper reglamentado, tienen sindicatos, etcétera, y pagan impuestos como cualquier trabajador. Claro, yo no sé si en Paraguay estamos tan avanzados en ese tema. Yo sí sé de que el Ministerio de Salud ejerce un fuerte control médico sobre él. Tiene que tener se tiene que hacer test de lisa y otros cuantos test para estar en la... Ahí está, eso es lo que quería saber. Yo no soy de tributación, eso quería saber. Alguien escribió ahí. Una actividad económica en tributación. ¿Y bajo qué rubro ponen, Verónica? Servicios personales. Prostíbulo, bueno, pero eso va a ser como una casa. Es diferente el prostíbulo con el prostituto o la prostituta. No, claro, no es lo mismo la meretriz que el qué sé yo, que el proxeneta. Bueno, sería interesante alguien que averigüe, pues yo no sé, yo sé, claro, para la habilitación de estas casas que se denominan de tolerancia o lo que sea, yo sé que requieren de permisos especiales de condiciones, etcétera. Hay control por parte del Estado para que menores de edad no estén trabajando en esas condiciones, ¿verdad? Pero ahora en el tema de tributación no sé. No sé cómo está ese tema de tributación. Tendría que averiguar. Bueno. Conforme a la constitución, si alguien quería hablar ahí. Mauriusa. Profe, sí, permiso. Dice que sí tributan y está como servicios personales. Ok, servicios personales. Sí, servicios personales, perfecto. Sí. Ya. Entiendo. Y sí, algo así deberían... servicio personal y decimos, claro, está. Por eso, pero cuando hay estas casas de tolerancia, ¿verdad? Tienen que tener todos los permisos habido y por haber municipales, de salud, etcétera, etcétera, y una persona responsable porque no haya alguien que es menor de edad o algo así. Mariusa. Sí, claro, pero dice exactamente en el caso de las prostitutas luego, no dice prostíbulo, profe. No, claro, pero no va a poner prostituta en la factura, va a poner servicios personales. Supongo. David Celada. Sí, hoy en día ya se renovó eso, ya evolucionaron hasta estratégicamente porque ya no, prostíbulo ya no existe más el famoso prostíbulo, ¿verdad? Ya está en la casa de masaje ahora, suben ahí, te esperamos 24 horas, reserva y te vas y ya sabes para qué, no es, ese quería decir, Lombi, ya no es más Lombi, ahora ya es casa de masaje. Y así están trabajando ahora. No te digo por experiencia, me contaron. Qué bueno todo eso. Y si es tu experiencia, tampoco es nuestro problema de tu vida. Sí. Valga la aclaración, ¿verdad, David? Claro. ¿Cuál es el problema? Es tu vida. Conforme a la ley suprema de la República, nadie está obligado a... Ni privado de lo que ella ordena o prohíbe. ¿Por qué Gilbert le tiene que tirar un piropo a David? ¿Qué tiene que ver nuestro chat con esto acá? Gilbert, ¿por qué no hacen en privado esa pregunta a David? Si, pues no, pues estamos interrumpiendo la... Quiero saber nomás si es que... Privado, tenían el chat privado ahí, enviarle ahí que te... No sé por qué le preguntas si factura esas cosas, no vienen por el tema. No, Hay que respetar la privacidad, dijeron. Es claro, exactamente. Hay que respetar la constitución, la gente.
Según la Constitución Nacional, está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de ello. De lo que ella no prohíbe. Ahí es lo que estuvimos hablando, es el principio de licitud, ¿verdad? Todo lo que no está prohibido está tácitamente permitido. Salvo que sea un funcionario público en donde se invierte este axioma, todo lo que no está prohibido debe estar expresamente permitido. Por eso un funcionario público no puede hacer ciertas cosas que no esté dentro del ámbito de sus funciones, ¿verdad? Que no esté dentro del ámbito de sus funciones. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien burdo. Digamos que un policía de tránsito va a llevar una escalera y desde la escalera va a dirigir el tránsito automotor, ¿verdad? ¿Usted me va a decir, ¿cuál es el problema? ¿Que lleva una escalera ahí en el medio de la calle? No, no está específicamente establecido que él puede o subirse sobre un tambor, por ejemplo, y dirigir el tránsito desde ahí, ¿verdad? Cosas así. Bueno. Según la Constitución, toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Su libertad y en su seguridad. Su libertad y en su seguridad. Por eso la ley, por eso la Constitución Nacional le otorga a la Policía Nacional y únicamente a la Policía Nacional, aunque quizás se puede estirar un poco y me dice, bueno, también la Senat, la protección de la seguridad interna de la República está a mano de la Policía Nacional, que tiene la legitimación estatal para el uso de la fuerza. Y los militares tienen la obligación de cuidar nuestras fronteras y también la seguridad interna como apoyo de la policía, pero no para la persecución de delitos y cumplimiento de órdenes judiciales, etc. Es una función típicamente natural de la Policía Nacional. David. Profe, yo puse otra respuesta en el punto 6. Sí, ¿qué pusiste? Conforme a la Ley Suprema de la Justicia, o sea, de la República, nadie está obligado a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables. No, puede ser el siguiente. Ese otro punto. Ese es el 8, delito imprescriptible. Ajá. Y ya que hablaste de eso, vamos a eso. Delito imprescriptible. La prescripción es una figura jurídica que le da seguridad. Le da seguridad a la justicia. Por eso, ¿qué quiere decir prescribe? Prescribir quiere decir que fenece el derecho a la acción. Fenece el derecho a la acción por el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si un pagaré no se ejecuta dentro del plazo de 4 años desde su vencimiento, o si no tiene vencimiento desde su fecha de libramiento, muere a los 4 años. Si vos no reclamás tus alquileres por 5 años, muere tu derecho a reclamarlo. Si vos no reclamaste unos daños y perjuicios que sufriste por una responsabilidad, como responsabilidad extracontractual, a los 2 años muere tu derecho. Eso se llama la prescripción de la acción. Pero nuestra Constitución Nacional, porque estábamos viniendo de un régimen considerado dictatorial, entendió que había cierto tipo de delitos que nunca prescriben por el transcurso del tiempo, que son las torturas, la desaparición forzosa de personas. Cristina. Eso también para los, ¿cómo se dice? Lo que llaman de lesa humanidad. Delitos de lesa. Sí. Eso significa que si le encontramos un nazi hoy y comprobamos que es un nazi, es responsable de lo que hizo ¿cuántos años atrás? Bueno, claro, pero tenés que tener en cuenta, Cristina, que esa fue una interpretación que realizó el Tribunal de Nuremberg. La defensa de los nazis decía, señores, ¿dónde está nuestro delito si nosotros solamente aplicamos la ley? Aplicamos el Estado de Derecho, que es la aplicación taxativa de la ley, un ius positivismo a ultranza. Y ahí dijeron, señores, hay principios universalmente reconocidos, que serían los principios generales del derecho, que hay cosas que vos no podés hacer.
No porque tu estado te dice vos podés matar a cualquiera que salga después de las 10 de la noche, te vaya a matar a todo el mundo. Podés estar cumpliendo la ley, pero a pesar de eso, estás violando una ley natural. Entonces la defensa decía que ellos estaban siendo juzgados por leyes ex post facto, es decir, leyes después del hecho. Cuando que el alemán decía, yo perseguí y maté judíos porque estaba en mi ley. Estaba en mi ley. Yo hice esto de acuerdo a mi ley. El tribunal de Nuremberg, sin embargo, el tribunal de Nuremberg entendió, no obstante, de que a pesar de que ellos decían que se apegaban a las leyes alemanas, eran leyes que esencialmente estaban en contra del derecho natural y de leyes humanamente y universalmente reconocidas. Martín. Profesor, ¿hasta qué punto ellos se pueden justamente jugar en el tema de las leyes y que estaban siguiendo órdenes? Porque hay que tener en cuenta que esas leyes fueron impuestas por un gobierno que contaba con el apoyo popular también. Y por eso tenés que ver el grado de responsabilidad. En realidad ellos le castigaron a los jerarcas nomás, principalmente, ¿verdad? Por no decir, pero los de bajo rango, no, ¿verdad? Porque le pusieron, digamos, dentro de la obediencia debida, ¿verdad? Que actuaban bajo órdenes. Claro, porque digamos que un guardia de un campo de concentración se le escapa a un preso y le fusilan a él, ¿verdad? Entonces es medio complicado, ¿verdad? No es la misma responsabilidad de Himmler o de uno de esos... Obediencia de vida sería la figura entonces, profesor. Obediencia de vida, pero otra vez se analiza hasta dónde llega tu obediencia de vida, ¿verdad? O sea, no porque vos sos un policía y el policía te dice fusílele a estos 5 presos, vos te vayas a fusilarle, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? ¿Por qué? Claro, porque la pena de muerte está por encima de todo. Claro, tu responsabilidad personal. O te dice, vaya y torture, me hace preso hasta que me cuente dónde dejó la plata. No. Entonces son delitos imprescriptibles. Eso significa que si alguien quebrantara, realizara actos como desaparición forzosa de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Profe, Sí. dice también el genocidio y el homicidio por razones políticas. Claro, el genocidio es matarle a alguien por su raza o su religión, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos el genocidio del pueblo armenio, del pueblo judío, de los gitanos. Saddam Hussein quería desaparecer a un grupo étnico en Irán, ¿verdad? Eso se llama genocidio. Y desaparición forzosa de personas se puso porque veníamos la época de Stroessner donde los presos políticos desaparecían. Desaparecían en el río, o en un avión o donde fuese. Entonces, como veníamos de eso, de esa época, se agregó en la Constitución eso que son delitos imprescriptibles, es decir, no mueren por el transcurso del tiempo. Conforme a la Constitución Nacional, en la protección ambiental queda establecido que la actividad susceptible de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. La ley, asimismo, esta podrá restringir o prohibir a aquellas que califiquen peligrosa, dice. Exactamente. Ustedes saben que en el derecho laboral existen cierto tipo de trabajos que implican mayor pago. Trabajos peligrosos, trabajos insalubres y trabajos nocturnos, ¿verdad? Y trabajos penosos. ¿Qué podría ser un trabajo peligroso? Los de la Ande, por ejemplo, que se suban las columnas. Claro, se suben allá a la columna arriba, o por ejemplo limpiar los vidrios de un edificio. David. Lo de Prosegur también. Cuando un trabajador solicita a través de sus gremios y considera que su trabajo es peligroso, se tiene que pagarle hasta que el Viceministerio de Justicia y Trabajo resuelva lo contrario. O sea, Los que utilizan maquinarias peligrosas también, profe. Peligroso. Entonces ya sabemos lo que es el peligroso, trabajo peligroso. Curtiembre, ¿qué es peligroso la curtiembre, Víctor? Los policías también cobran por peligrosidad. Claro.
Los médicos también que están ahí todo el día lidiando con este bicho. La curtiembre, por ejemplo, profe, puede ser peligrosa por la alta toxicidad de los productos que Entonces usan. puede ser insalubre. Insalubre es, por ejemplo, trabajar en los altos hornos de acepar. Por dar un ejemplo. Insalubre. El colector de basura. Insalubre. Peligroso y se le puede cortar la mano. Nocturno, que ya sabemos, y que es penoso. El Sí, penoso Marcelo. nunca escuché, profe. No sabes lo que es penoso. Marcelo. Algo que te genere vergüenza, algo así. No. Profe, Penoso, es la Sí. penoso. profe, Y yo sería digo, un- profe, puede ser penoso Está el hablando que Marcelo, trabaja en por la favor, calle. Marcelo, está hablando Marcelo, te escuchamos. profe, sería un trabajo, o sea, una situación en donde sea difícil y ardua que le podría causar una degradación del estado de salud de los trabajadores. Podría ser un trabajador en la mina. Que es un trabajo penoso, Que producen mayor desgaste físico. psíquico, más que físico. Que, por ejemplo, es un trabajo penoso. Imagínate, imagínate trabajar en terapia intensiva, ¿verdad? Con este COVID, y cada día se te mueren 2 o 3 pacientes. Imagínate si trabajas en un cementerio, cada día tenés La que morgue. enterrar, o en la morgue tenés Trabajar que, en atención al cliente también es penoso, profe. por ejemplo, levantar la mano para hablar. Fátima, Puede ser la agricultura y la ganadería, profe. eso no es penoso. Ay, Pero perdón, sí, consulté nomás. pero sí, Fátima podría ser si trabajas en un matadero. En un matadero donde todos los días están matando animales, ¿verdad? Y te dan pena en el alma ver cómo sufren esas ovejas o esos vacunos. Y sí, te trabaja, porque no te va a trabajar sobre la salud. O trabajar en un cementerio, o trabajar en una funeraria, tener que bañar y vestirle a todos los cadáveres todos los días, o sos chofer de una ambulancia de alta complejidad, etcétera. Sí, vamos a ver. Luciano. Forense no entra, profe, en venoso, por si acaso. Magnolia. Trabajar en atención al cliente también es, profe, te trabajas psicológicamente, psíquicamente, es bastante penoso también, profe, para mí. Puede ser, si te están retando todo el día, por ejemplo, Claro, reclamo, todo el ¿verdad? tiempo. Claro. No, bueno, No ya es la idea. tan penoso como trabajar, no sé, de forense, creo, pero también te trabaja psicológicamente. Bueno, la Constitución establece que todo detenido tendrá derecho a que se le mantenga su libre comunicación, salvo que excepcionalmente se haya establecido su incomunicación por mandato judicial. Muy bien. Que la incomunicación nos rige para quién. Todo defensor o abogado. Para el abogado, ¿eh? El abogado siempre puede acceder junto a su cliente, ¿eh? Siempre puede acceder junto a su cliente. Bueno, Sí, el abogado. el abogado es churro, siempre puede acceder junto a su cliente. Bueno, les voy a poner un pequeño trabajo acá que pueden terminar hoy, y si no terminan hoy, pueden terminar mañana o el domingo. El domingo mejor descansen, pasen con su familia. Y vamos a seguir los 10 que nos faltan, los 10 de la Constitución, porque ustedes se dan cuenta que a la par que vamos hablando de los temas estos, también le voy explicando algunos conceptos del derecho, ¿verdad? Bueno, voy a alzar entonces en el claro. No, voy a alzar en tarea, ¿verdad? Plataforma. Y si me pueden entregar el lunes y vamos a ver si ya pueden, algunas respuestas ya van a saber porque ya vimos, son tipo repasos y otras van a tener que investigar un poquitito.
Pero no es nada fuera de otro mundo. Ya nos vamos así preparando lentamente para cuando tengamos nuestro examen. Entonces, a ver, ahí va. Un segundito, que ya está por estar. Entonces vamos a poner para el día de los enamorados para entregar esto. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Magnolia quería hablar y Gregory también levantaba la mano. Una consulta nomás, profe, con el tema de la asistencia, cómo vos controlás o cómo... Y estoy guardando cada vez. Abro acá una carpeta y guardo. Ah, ya. Eso nomás, gracias, profe. Clase el 11 de febrero, acá le puse ahí. Está totalmente guardado el chat. Hora por hora. No te preocupes. Me olvidé nada más de bajar la mano, profe, perdón. ¿Y María? Profe, yo tengo una consulta antes de que termine la clase. Calma. Resulta ser que el 17 dice, conforme a la Constitución Nacional, quedan proscriptas. Y yo encontré 2 artículos que dicen la palabra proscripta en la Constitución. Uno es el artículo 20, que habla sobre la pena de confiscación, o sea, quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro. Y el artículo 10, que dice que quedan proscriptas el tema de la esclavitud. Y no sabía cuál era correcto. Si era el artículo 20. Los dos, porque la confiscación de bienes era un castigo que se aplicaba en la época del doctor Francia antes que sacaran todos tus bienes. Ahora siempre hay un fuerte debate con esta ley de los comisos, ¿verdad? De los narcos. Porque basta que te acusen de narco y ya te quitan tus bienes, lo cual evidentemente es un poco complicado por el tema de la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque después si resulta que no soy, el Estado te va a tener que devolver, no sé cómo te va a devolver tus bienes ya rematados, ¿verdad? Pero también es una forma que se lucha contra las mafias internacionales, ¿verdad? Pero la confiscación de bienes era un castigo que se le daba a las personas, especialmente por razones políticas, ¿verdad? Senavisco, dice. Sí. Se peleaban con el doctor Francio, le quitaba todos sus bienes, ¿verdad? Le metían preso. Confiscación de bienes. Y el destierro era cuando te quitaban de tu tierra, no te dejaban volver al país, como por ejemplo en el caso del famoso músico, creador de la guarania, José Asunción Flores, y nuestro gran maestro de las letras, Augusto Roa Bastos, ¿verdad? Esos son los más connotados, ¿verdad? Venían y le sacaban de acá, claro, porque eran opositores políticos y evidentemente no estaban de acuerdo con el sistema, ¿verdad? Y José Asunción Flores sí que decían luego que era directamente comunista, ¿verdad? Y en esa época eran perseguidos terriblemente. Salma, ya está. Bueno, espero que disfrutéis de vuestro viernes. Si van a conducir, no beban. Si beban, no conduzcan. Si se suben en una moto, pónganse casco. Y si se suben en un auto, pónganse cinturón de seguridad. Pero lo mejor no salgan y quédense a estudiar. La otra recomendación, profe. ¿Ah? Para Víctor, la otra recomendación. Un placer estar en tu clase, profe. Un placer. La compañía Sama quiere hablar. Si se le puede dar la palabra. Chao, profe. Bueno, le quería preguntar cómo estudiar. ¿Se fue ya, Le quería preguntar cómo estudiar. Habla, le voy a preguntar más. Viajó el profesor para eso. Nos vemos mañana en la clase Espera, castellano. Nos vemos mañana. Lleven tereré, lleven tereré. Adiós. Pero no hay que llevar.
Buenas noches, compañeros. Éxitos.